Y bueno, dentro de esa parte de modelaje, un poco lo que estuvimos trabajando fue la parte, digamos, de identificación de necesidades del usuario a través del diagrama de casos de uso, donde podríamos de alguna forma representar un conjunto de funcionalidades que un usuario está esperando de un sistema y que el emplantillado lo que nos permite es como tener una oportunidad de decir en prosa eso que el usuario está esperando recibir en ya la forma de un sistema. Entonces, se supone que con estos emplantillados que uno construye, pues uno se podría sentar junto con un prototipo, ¿verdad? Con un usuario y decir, bueno, de acuerdo a lo que nosotros hemos estado tal vez conversando, entiendo que un poco lo que pretendemos del sistema es esto y esto y esto y esto. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos eh, el visto bueno del usuario, pues ya podríamos arrancar como con las etapas que nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad? Un poco de definir como en qué herramienta lo vamos a hacer, como cuál sería más o menos el diseño de la parte interna de la lógica, cómo lo vamos a manejar. Si no han habido muchos cambios, digamos, a nivel del prototipo, pues inclusive hasta podríamos ya empezar con lo que es construcción de la parte a nivel del equipo para que luego esas partes, ¿verdad? Se vayan integrando. Y dentro de la capa lógica, que es donde hemos venido trabajando nosotros un poco, digamos, tratando de darle como estructura a ese funcionamiento, nosotros lo que hemos podido ver, digamos, es que no necesariamente las soluciones se acomodan o se proponen a nivel estructural, digamos, de acuerdo a los requerimientos, sino que hacemos como una división modular de un conjunto de objetos que interactúan entre sí y entre ellos se ayudan a llevar a cabo una tarea. ¿Okay? Lo que hemos visto hasta el momento, en realidad, ha sido, digamos, como las primeras definiciones de objetos y las relaciones que podrían haber entre distintos tipos de objetos, ¿verdad? Entonces nosotros decíamos, bueno, el concepto, por ejemplo, ay, perdón, voy a estornudar, voy. Ok, por ejemplo, podríamos pensar en el concepto de un artículo involucrado con un concepto de una oferta, como en el del examen, que por cierto ya casi los tengo listos. Espero que para el viernes ya les pueda devolver sus resultados completos. Este, ¿verdad? Pero son dos conceptos, digamos, totalmente aislados que uno los puede integrar, porque en una oferta, digamos, puede ser una oferta de un artículo, ¿verdad? O podría ser una oferta de un servicio, de un corte de pelo, ¿verdad? Los muchachos que les gusta ahora hacerse la barba, entonces puede ser un servicio de recorte o de atención, digamos, de cuidado a la barba. Podría haber, eh, digamos, como un servicio de matrícula en un gimnasio, que me parece que he estado viendo yo ahora un poquito ahí en las páginas de las redes sociales, que los gimnasios están tratando de capturar un poco más de gente, porque, ¿verdad? Que la gente no está queriendo como ir, y entonces ahora se ven, bueno, normalmente cuando empiezan los vientos de noviembre, las navidades, ¿verdad? Los tiempos de Navidad y los buenos propósitos de enero, los gimnasios normalmente tiran un montón de publicidad, un montón de campañas para tratar de alinear los buenos propósitos del principio del año. Yo creo que esta vez van a tener que trabajar fuertemente en eso, ya no solo para que sea un propósito de esos que uno empieza y a veces no terminan el año, sino porque de verdad como por salud sí se ocupa que la gente comience a hacer un poco de ejercicio para matar un poco este nivel de tensión que genera de para pasar tanto rato encerradillo. ¿Verdad? Pero vean que son como dos conceptos totalmente diferentes. Hoy lo que vamos a empezar a ver es como la otra parte que yo en algún momento les comentaba que nos hacía falta, es dentro de los objetos, digamos, nosotros ahorita hemos visto, digamos, tipos de asociaciones, ¿verdad? Tipos de relaciones que van más orientadas a una asociación o a una colaboración de dos tipos de objetos distintos, ¿ok? Ahora, digamos, e inclusive, que eso también era una pregunta de examen, digamos, lo que nosotros hemos visto hasta ahorita era que lo que nosotros tenemos conexiones entre dos tipos de objetos, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, bueno, el concepto de un celular con el concepto de conectar o asociar, por ejemplo, un dispositivo de Bluetooth. Entonces, digamos, son dos cosas total y absolutamente distintas, pero yo las puedo asociar bajo un mecanismo ahí de colaboración. Lo que vamos a comenzar a ver hoy, voy a correr la lista de ustedes para acá, es
básicamente el concepto que tiene que ver sobre relaciones entre clases. Y cuando hablamos de relaciones entre clases, vamos a empezar a tratar el último tipo, digamos, de relaciones que nos hace falta, que se llama herencia. Entonces, bueno, un poco el contenido de esta presentación que yo en un rato les voy a subir al Teams, tiene que ver con un montón de cosas, con herencia, con redefinición de métodos, con modificadores de acceso, que son palabras que ya hemos venido mencionando, pero que cuando hablamos de este tipo de relación, la cosa cambia un poquitito. Y vamos a trabajar entre esta semana y la otra con el concepto de herencia, con el concepto de clases abstractas, interfaces, polimorfismo, ligado estático y dinámico, ¿verdad? Y lo que es conversión de tipos o hacer casting, ¿verdad? Que son como los conceptos que están directamente relacionados a este tipo de relación. ¿Ok? Bueno, por ahí están unos capítulos que luego les voy a pedir que revisen, ¿verdad? Pero básicamente, digamos, mucho de lo que está ahí está resumido, digamos, en esta presentación. Así que esos capítulos nos pueden servir de referencia en caso de que necesitemos, eh, ¿verdad? Volver a, ¿cómo se llama? Ahí se me fue. Volver a revisar, digamos, parte del material. Ok, entonces, nosotros habíamos hablado, ¿verdad? Que parte de lo que tiene Chiva, la parte de programación orientada a objetos, es que yo pueda, digamos, plantear, ¿verdad? Y reflejar exactamente cómo nosotros a nivel humano, digamos, cerebralmente hablando, digamos, haciendo uso del cerebro, digamos, abstraemos o proponemos, digamos, soluciones a cosas, ¿verdad? Porque en realidad lo que nosotros es como que vemos cosas más macro que luego empezamos en una siguiente etapa como a detallar, ¿verdad? Entonces, ustedes están hablando de... qué sé yo, cómo hacen ustedes para llegar de aquí hasta Ciudad Colón, que es donde vive Viviana, ¿verdad? Y uno lo que diría es, bueno, yo estoy ahorita radicada en Cartago, tendría que hacer como algún mecanismo para poder irme por lo menos al centro de San José. Y en el centro de San José tengo dos opciones, o tomo un taxi o busco, digamos, cuál es el conjunto de buses que me hacen llegar por lo menos hasta Ciudad Colón. Y ya estando en Ciudad Colón, bueno, tendría que ubicarme en un punto de referencia particular para a partir de ahí encontrar la dirección física exacta, digamos, donde Viviana vive, por ejemplo. Pero estoy pensándolo a un nivel tremendamente general. Ya si empiezo con unos niveles de detalle, entonces tengo que saber cuál es el bus que voy a coger, cuánto me cuesta el pasaje, qué tiempo voy a durar y hacer todo ese tipo de cosas para poder decirle a Viviana, Viviana, en este momento son la 1:10 de la tarde, le llego a usted a las 3:30, porque ya más o menos calculé cuánto me va a costar, digamos, llegar allá, que no creo que me pongan 2 horas, ¿verdad? Realmente. Ok, entonces, en realidad nosotros trabajamos un poco así en la vida real y el paradigma orientado a objetos trata de trabajar o reflejar exactamente eso mismo, ¿verdad? Entonces, el tema de herencia es como un tipo de relación que hay entre clases, pero ahora lo que vamos a hacer es aprovechar cosas que ya existen. ¿Ok? Es decir, hay una nueva clase, tengo la posibilidad de poder definir unas clases nuevas a partir de unas que ya vamos a llamar como clases base o clases que ya existen, existentes, ¿verdad? Y que ya, por ser una clase que ya existe, ya tiene definida cierta cantidad de atributos, ciertos comportamientos, todo lo que hemos venido hablando de la estructura básica de un objeto y demás, pero al poder yo hacer como una derivación de esa primera clase, voy a aprovechar todos los beneficios que ella, digamos, brinda, ¿verdad? O toda la estructura que ella define, pero adicionalmente tengo el chance de agregar algún nivel de especialización. Es decir, yo puedo decir, yo hago todo en esta segunda clase, lo que igualito a lo que hace la clase original, pero también hago cosas muy particulares, específicas, ¿verdad? Y entonces lo que nosotros vamos a tener es que se nos va a ir armando como una especie de jerarquía, como unas dependencias de clases, en donde lo particularmente importante o la característica más relevante, digamos, de este concepto es que en el fondo, digamos, como que todos fueran parte de lo mismo, por decirlo así. ¿Okay? Entonces, es como si tuviéramos este concepto, ¿verdad? Tenemos el concepto muy general de lo que es una persona y nosotros podríamos eventualmente pensar que una persona tiene un nombre, tiene una identificación, tiene una fecha de nacimiento, sí o sí, ¿verdad? Como tal. Pero, digamos, podríamos hacer una primera clasificación dentro del concepto de personas que nos llevaran a pensar
en estudiantes y en funcionarios. Hablemos de estudiantes y funcionarios del TEC. Entonces resulta que si nosotros pensamos en un estudiante, muy posiblemente coincidimos en que tienen las mismas características de una persona, una identificación, un número de cédula, un nombre, una fecha de nacimiento, ¿verdad? Pero también, por ejemplo, le podríamos asociar cuál carrera estudia, ¿verdad? O cuál es su número de carnet, que es muy específico, digamos, del rol de estudiante en particular. Y por el otro lado, podríamos tener funcionarios, piensen en los funcionarios del TEC, ¿verdad? En donde además de tener las características, digamos, que estamos diciendo la persona de un ID, de un nombre y una fecha de nacimiento, tenga un salario, ¿verdad? Y tenga una fecha de ingreso a la institución, por ejemplo. Pero inclusive dentro del formato de funcionarios que acabamos de pensar, eventualmente hasta podríamos pensar en un siguiente nivel, como con mayor especialización o sacando un nuevo estado de jerarquías o de categorías, en donde podríamos ver que hay personas, digamos, que hacen labores más administrativas y habemos personas que hacemos labores de profesores, ¿verdad? Entonces, a nivel administrativo puede ser que hayan características que no comparten con nosotros. ¿Ok? Por ejemplo, por decirles algo, que pensemos en alguien. Tucutum, tucutum. Sí, no sé, a nivel de profesores puede ser que a mí me asocian, digamos, como una especialidad, como qué rama de la escuela en la que pertenezco, digamos, me enfoco, me especializo. Y entonces yo decir, bueno, yo me oriento más al área de ingeniería de software, a todo lo que es desarrollo de aplicaciones. Por ejemplo, habrán profesores que en ese mismo concepto, ¿verdad? Su orientación es más científica, más investigativa, más de estudiar modelos, por ejemplo, entonces de definir teorías, de comprobar cosas, ¿verdad? Y entonces puede ser que se oriente más a las ciencias de la computación, por ejemplo, por decir algo. O puede ser que sea un profesor, digamos, que se especializa o que tiene, no sé, tiene mayor interés en cuestiones que tengan que ver con el plasma y no sé qué, y entonces, digamos, su orientación va más por la ingeniería física, por ejemplo, ¿verdad? No así, a pesar de que este profesor perfectamente puede tener una profesión, pero no necesariamente para el que sí, o los cursos que imparte, ¿verdad? En cambio, un administrativo, imagínense la persona que trabaja en la biblioteca, imagínense la persona que trabaja en cajas cuando cobran los derechos de estudio, las recepcionistas, secretarias, los funcionarios que se encargan, digamos, de toda la parte del mantenimiento de la infraestructura física del edificio, los que ven los jardines, digamos, o la parte, ¿verdad? Digamos, la zona verde, bueno, por lo menos en el campus de Cartago, que sí tienen zona verde, ¿verdad? Tienen que tener gente que esté constantemente, digamos, dándole mantenimiento a todo esto, recortando el zacate, ¿verdad? Etcétera. Entonces, son personas que efectivamente tienen la característica de todos somos funcionarios del TEC y todos somos personas, pero hay cosas que nos hacen, digamos, como diferentes. Y entonces, si nosotros estuviéramos pensando en un concepto para definir a las personas que, digamos, viven dentro del entorno del TEC, estamos hablando de estudiantes, estamos hablando de profesores, estamos hablando de administrativos, de pronto no tiene mucho chiste, digamos, crear una clase que tenga todos los atributos de todas las combinaciones posibles de roles que nos podríamos encontrar ahí. ¿Por qué? Porque va a pasar el caso de que cuando yo necesite trabajar con el concepto de un estudiante, habrán una gran cantidad de atributos que no aplican al concepto de estudiante. Un estudiante en el TEC no tiene salario, ¿verdad? Un estudiante en el TEC, digamos, lo que importa es el año en el que ingresa para poder terminar su carnet, etcétera, ¿verdad? Pero no es la fecha de ingreso a la institución. O, por ejemplo, un funcionario que se vaya moviendo puede tener asociado un departamento que es donde él trabaja. Un estudiante está asociado en una carrera y eventualmente hay gente que se cambia de una carrera a la otra, ¿verdad? Y hay un pequeño historial, pero no son como los departamentos organizacionales, digamos, de la estructura jerárquica del TEC. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de esta jerarquía, eso que se nos va haciendo una especie como de árbol, ¿verdad? Como una ramificación, estamos hablando de un concepto de herencia, que muy probablemente ya ustedes, no sé si en estructuras de datos, cuando estaban viendo las listas y luego las listas dobles y luego las listas circulares, por ejemplo, tal vez hayan aprovechado una base que ya existía
para empezar a generar una segunda definición muchísimo más especializada. ¿Ok? Entonces, hablamos, el concepto es clase base, clase general, clase padre, clase madre, superclase, etcétera. Y desde ahí se desprende una clase especializada, ¿verdad? Que es como el caso particular de esa generalidad, en donde nos referimos a ella como una clase derivada, como una subclase o como una clase hija, ¿verdad? Y esta relación de herencia o esta comunicación que se establece, esta relación que se establece entre estas dos clases, ¿verdad? Es una relación en donde se aprovecha la estructura y el comportamiento de la clase superior o de la clase general. ¿Ok? Si tienen alguna duda, porfa, me levantan la manita, ¿verdad? Digamos, como para ir atendiendo, ir aclarando ahí esos conceptos. Entonces, yo podría decir que la subclase es una especie, ¿verdad? Es un caso, digamos, de la superclase, ¿verdad? Es una superclase. Entonces, un estudiante, en el fondo, si ustedes lo piensan, pues sí, es alguien que es un ejemplar de la superclase, porque un estudiante siempre es una persona. De todas maneras, siempre cumple que es de lo que haya sido definido, pero particularmente tiene una serie de atributos o de comportamientos que le hacen, ¿verdad? Le hacen diferente, le hacen diferencia. En el caso de la herencia en UML, que es como nuestra manera de representar que las clases están conectadas de cierta forma, lo que hacemos es manejar una línea puntual, que no se puntúa, digamos, una línea seguida, ¿verdad? Pero un triángulo vacío, o sea, un triángulo así sin relleno, digamos vacío, en el extremo de la superclase. Es decir, aquí lo que se lee es que el estudiante hereda de la clase persona. Es un caso particular de la definición de persona. Entonces, persona podrá tener aquí sus definiciones de atributos y de comportamientos que el estudiante aprovecha todo eso, pero también puede definir sus atributos y sus comportamientos particulares. Ok. Oh, ¿cómo que no estamos viendo la presentación? ¿Y por qué me cuentas hasta ahora? Qué torta. Ahora sí, ya la están viendo. Entonces, nada más, voy a devolverme un momento. Qué pena, penísima, ¿verdad? Básicamente, digamos, la presentación que estamos viendo es esta. Les conté, bueno, ese es el contenido rápidamente, los capítulos de los libros que se pueden consultar para trabajar sobre este tema. Y esto es lo que venía hablando, el concepto fundamental de herencia, el ejemplo que hablaba de personas, estudiantes. Ahora sí vas a entender, todo se va a entender mucho mejor. Gracias, Silvia, por el mensaje. Ok, entonces lo que decíamos, ¿verdad? Que hay una clasificación o una especialización de un concepto que se va derivando en una relación de jerarquía y podemos hacerlo a diferentes niveles, ¿verdad? Como tal. Entonces teníamos también el concepto de especialización, una clase general, una clase especializada que pueden recibir estos nombres, ¿verdad? Que es lo que estábamos mencionando ahorita, y que efectivamente, si nos devolvemos a pensar aquí, pienso en un administrativo, puedo decir que es que un administrativo es un funcionario del TEC, cosa que es verdad, pero también perfectamente puedo decir que es que un administrativo es una persona, porque una definición de una clase que provenga de otra siempre cumple la característica que también es del otro tipo, ¿verdad? No solo es un estudiante, sino que además es persona. No solo es funcionario, sino que además es persona. No solo además es profesor, sino que además de ser profesor es funcionario y es persona. Entonces siempre hacia arriba, siempre es, ¿de verdad? Yo no podría decir lo mismo de un dispositivo de Bluetooth, de unos, ¿cómo se llama esto? Unos audífonos, digamos, que se cargan, digamos, y vos los conectás por medio de Bluetooth con respecto a un celular o con respecto a una compu, porque un dispositivo no es un computador, no es un celular. O sea, son dos objetos totalmente diferentes que se asocian para colaborar. Y entonces ahí estaríamos hablando del concepto anterior de asociación. Pero aquí estamos hablando de que los dos son del mismo tipo. O sea, un estudiante siempre es una persona, solo que tiene características particularísimas en este caso. Y eventualmente podría suceder que una única definición pueda venir, digamos, aprovechar ciertas definiciones existentes de otros objetos, otras clases, y hacer una especie de mezcla. Entonces, yo podría hablar de herencia simple, como esta que estoy hablando acá, donde
un objeto, una clase, es un caso particular de una clase superior, en este caso el estudiante es un caso particular de persona y nada más que de persona. Pero yo podría pensar, por ejemplo, en un objeto que es un tipo de A, pero también tiene un poquito de B y también tiene un poquito de C. Y a esto se le llama herencia múltiple, cuando yo puedo, digamos, hacer una definición de una clase especializada aprovechando definiciones de otros conceptos. Y por supuesto, X en este caso, además de ser como la suma de A, B y C, tendría algunas otras cosas particularísimas y muy propias, digamos, de X. Alguien puede, digamos, tal vez contarme o pensar, digamos, en algún concepto de la vida real que tengan así como en su entorno, ¿verdad? Donde uno pueda decir un ejemplo de herencia simple y de herencia múltiple. Algo que pudieran pensar como en esto. Hoy están como tan callados, les hace daño dejarlos un día sin clases, con clases sincrónicas, porque tienen mucho frío y están que no hablan. Van a estar todos metidos en la cama. Pueden pensar en algo que sea, digamos, herencia simple. Arranquemos con herencia simple. Un caso particular, ay, se me perdió el mouse, como esto. Bueno, como este mismo que estábamos viendo aquí, ¿verdad? Que no sean personas, estudiantes y funcionarios. Piensen en la vida real, como qué pueden decir ustedes. Aquí yo tengo como una relación de herencia. Piensen que hay tipos de, es como se verían como tipos de. Como perro puede Como el elegir. arraylis y el list. Voy, Marco, que creo que Andrés Solís iba a decir algo ahorita. Por ejemplo, perro puede heredar de animal. Perro, ok. Sí. Sí, digamos, el concepto de los animales uno lo podría pensar, digamos, como algo más general, ¿verdad? Y desde ahí podría pensar, digamos, que hay como clasificaciones, ¿verdad? Inclusive poniéndose un poquito más específico, uno podría decir, ¿verdad? Que los mamíferos, ¿verdad? Etcétera, digamos, y como esas clasificaciones, y dentro de los mamíferos podríamos empezar a clasificar mucho más, ¿verdad? Entonces, digamos, muy bien, son como categorizando, ¿verdad? Como categorías en este caso, súper bien. La familia de los animales. Yo podría decir, bueno, puedo hacer una clasificación, los vertebrados y los invertebrados. Y dentro de los vertebrados están estos y estos y estos. Y dentro de los mamíferos están, ¿verdad? O podría decir animales terrestres o acuáticos o, ¿verdad? Los que vuelan, por ejemplo. Entonces, dependiendo de lo que yo esté resolviendo, puedo organizarlos, ¿verdad? Y ubicarlos, digamos, en alguna de los niveles de la jerarquía. Súper bien. Marco, ibas a mencionar algo, me parece que me hablaste algo de la Raylis. No, con el ejemplo, era como de que de list, array list era de list, pero no. Ok, el concepto de list que habíamos visto en algún momento, que es como ese concepto general de que nos da la idea de que lo que tenemos es como un repositorio o un sitio donde guardamos muchas cosas. Pero resulta Pero, que dependiendo, podríamos tener tipos ujú. específicos de conjuntos. Tiene una pregunta. ¿Es Dígame. posible, digamos, en Java, por ejemplo, que yo haga una clase nueva que herede una de otra clase, digamos? Es que es un tema complejo, pero ok. Dale. Imagino que hay una clase primero, digamos, la clase uña, Ah, ujú. que le hereda a clase dedo. Pero y luego tengo otra clase que se llama clase brazo, que tiene una lista de dedos que todos tienen uña. O sea, una clase brazo que tiene una lista de la segunda clase, que es una lista múltiple. No sé si me puedo entender. Sí, sí, sí. O ¿Es sea, posible? lo que pasa es que entre el dedo y la uña, ¿verdad? Digamos, aprovechando el ejemplo, ¿verdad? A ver, son dos cosas totalmente diferentes. Vos no puedes decir que la uña y el dedo son del mismo tipo. La única manera que digas que la uña y el dedo son, digamos, provienen de una misma raíz, no sé, es que de pronto dijéramos que son,
¿Qué son? Como falange, digamos. O sea, como falange, ocupas una falange hace un dedo, digamos, por ejemplo. No sé. Pero estamos hablando, O digamos, de, ya, o de- no ujú. sé, lo someto como a discusión. ¿A ustedes no les parece que eso es más como asociación? Porque lo que yo tengo son huesos. Y entonces se construyen otros huesos a partir composición, digamos, de otros ejemplares que están por ahí, porque para armar la mano, ¿verdad? Vos necesitas el concepto de mano, al final de cuentas, es un conjunto de unos huesos, digamos, ¿verdad? Que se ocupa, etcétera, no sé qué, y que además tiene un tejido y que además tiene, ¿verdad? Un montón de elementos, pero a donde yo quisiera rescatar este ejemplo que pone Marco es que el tejido, el hueso, el nervio, la uña, por ejemplo, son cosas que no necesariamente se puedan desprender de la misma familia. Uno lo ve como más como compuesto, a menos de que me digas que tenés el tipo órgano o el tipo, ¿verdad? Y que entonces haces una clasificación a tal nivel donde vos puedas entrar, digamos, en los diferentes elementos a partir de los cuales puedes conformar algo más grande que podría ser una mano, podría ser un codo. Pero si vos me hablas de la uña, del dedo y del brazo, en realidad son, digamos, salvo que haya como una clasificación que provenga, como digo, digamos, no sé, de algo que se llame como estructura o como órganos o algo así, digamos, no necesariamente, digamos, sería como una jerarquía. Si vos me decís que esto es un órgano en lugar de decir persona, y entonces la idea es que los órganos tienen una serie de características, por ejemplo, y unos comportamientos. Y si vos vas a hacer una relación de herencia es porque hay un caso particular de órgano, ¿verdad? Que el corazón, por ejemplo, que tiene unas características, las características que se podrían aprovechar de la definición inicial y además le puedes agregar otras cosas distintas que no sé, que bombea, que tiene una cierta estructura y puedes definir exactamente lo que es el corazón como tal. Pero si este otro objeto que tenemos aquí a la derecha, digamos, también quisiera que fuese un tipo de órgano, yo podría hablar del hígado, ¿verdad? O yo podría hablar del páncreas, por decir algo, ¿verdad? O de los pulmones como tal, en donde yo posiblemente pueda aprovechar algunas características que están definidas en el concepto de órgano humano, ¿verdad? Como tal, y luego pueda agregar otras características u otros comportamientos adicionales. Ahora, el ejemplo que me hablas del dedo, la uña, es porque la uña y el dedo no son lo mismo. O sea, no son casos particulares de, a menos que me digas, es que los dos vienen de la familia tal, ¿verdad? Pero a mí me parece que, digamos, un poco el dedo y el concepto de uña se puede manejar más como una relación de asociación o de composición, porque esta uña pertenece a este dedo y nada más que a este dedo, digamos, yo no puedo quitarme la uña y pasarla para otro dedo. O sea, es recomposición, no sé si me explico. Una de las características que te pueden dar la guía de cuándo es composición y cuándo es herencia es si vos podés decir es que los dos vienen de la misma base, de la misma raíz, por ejemplo. Pero digamos el concepto de un brazo, el concepto de un codo, etcétera, digamos como tal, digamos, tendríamos que organizar el concepto para poder utilizar herencia, tal vez como de definirlo como desde el concepto de hueso, ¿verdad? Entonces hay tipos de huesos en el cuerpo humano y hay unos huesos que tienen, porque al final de cuentas posiblemente todos tienen, digamos, como la misma composición, están hechos de calcio y una serie de, ¿cómo se llama? Minerales más, etcétera, como tal, tienen una dimensión, tienen un nombre, tienen una figura y tienen tienen una función que tienen que cumplir y que dependiendo de cada uno de los tipos de huesos que pudieras definir, ahí sí, vos puedes definir un tipo, una clasificación de huesos, ¿verdad? Y este hueso sirve para, y este otro hueso se llama así, y tiene esta dimensión y demás. Uno podría hacer una aplicación que aproveche toda esa definición en esa categorización que se hace para poder formar un esqueleto o una pieza de ¿verdad? Un brazo, como mencionas. No sé si te queda claro. Pero ahí tendríamos una combinación de, primero, hacer una definición de herencia de los tipos de huesos que hay, para que luego vos puedas hacer un conjunto de huesos que son las instancias que necesitas para poder formar un brazo o para poder formar una pierna o el esqueleto como tal. No sé si me explico.
Marco. ¿El resto le queda claro? Sí. Sí, más o menos, Ya ¿sí? entendí. Ok, sí. El ejemplo que originalmente Marco mencionó, que era sobre el array list, me gustaba más para el ejemplo de las herencias, porque uno dice, es que, ¿se acuerdan que en algún momento yo les decía, existe el concepto del array list, que es un tipo de lista, finalmente es un lugar donde vos puedes guardar un poco de cosas, ¿verdad? Pero la característica que tiene el array list es que, digamos, ella te permite que tengas cualquier cantidad de objetos aunque estén repetidos. En cambio, hay un tipo de objeto que se llama el set, que es un tipo de lista o un tipo de collection, digamos como tal, en donde ahí el comportamiento también te permite mantener un montón de cosas, pero ahí no aguantan duplicados. No les gusta tener duplicados, entonces no permiten que vos tengas 2 veces el objeto A. Te permiten tener solo un ejemplar de A. Y después está otro concepto que se llama un map, en donde es como los diccionarios de Python, que uno dice etiqueta, valor, etiqueta, valor, etiqueta, valor, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, también es una colección para almacenar un conjunto de cosas, pero la forma de manejo es totalmente diferente. Entonces, no sé si lo ven. Son 3 tipos específicos de colecciones, ¿verdad? Que se puede aprovechar características funcionales o de definición que tengan en común y se puede agregar la parte especial o particular de cada uno de esos comportamientos en las clases hijas, o sea, en donde van a estar las dependencias. Ahora, ¿qué me dicen de las herencias múltiples? ¿Qué podríamos tener nosotros que funcione como algo que venga de 2 tipos? Piénsenle. Y no me digan, es que yo saqué los ojos de mi mamá, pero saqué los cachetes de mi papá, ¿verdad? Digamos como tal, que uno diría, cogimos un poquito de aquí, cogimos un poquito de aquí y salió esta preciosura, ¿verdad? Es una especie de herencia múltiple, porque estamos cogiendo, digamos, de dos elementos individuales, características para luego formar uno particular. Pero en la vida real, digamos como tal. Profe, es Sí, Glory. un tipo de un tipo, digamos. Un tipo. De un tipo. Bueno, X siempre es un tipo particular de un tipo de los de arriba, pero en este caso en específico, resulta que X tiene como una mezcla de cosas que vienen de A, de B y de C. Okay. Porque es un tipo de A, pero también es un tipo de B y también es un tipo de C. Por ejemplo, X, imagínense que A fueran como tipos de documentos. Entonces, digamos que son, no sé, como formatos como los que hemos hablado de admisión y registro, por ejemplo, o una firma, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, es un tipo de firma, este es un tipo de firma porque es, por ejemplo, o no, un tipo de documento, ¿verdad? Y este en particular es un título. Así, el título de ingeniero en computación, o es una certificación de estudios, o una certificación de notas, por ejemplo, o una solicitud de materias, por ejemplo. Entonces, dentro de la familia de documentos, posiblemente, digamos, hay una gran cantidad de características que se definen comunes como muy generales, y este es un caso particular de documento. Pero resulta que este caso particular de documento, además de ser un documento, ¿verdad? Qué sé yo, podríamos eventualmente decir que es transferible, porque el hecho de que sea un documento, digamos, usted lo ve como el concepto, como el reflejo de la hoja, ¿qué tal? Pero resulta que usted luego necesita que ese tipo de documento pueda viajar a nivel de la red. Entonces usted necesita que además no sea solo un documento por sí mismo, sino que tenga las capacidades de poder ser transferible, digamos, de un lugar al otro. Y entonces puede ser que esta B sea una clase que se especializa, digamos, en lo que es transferencia de objetos. Y entonces tiene la capacidad de decirle, ahora yo aquí lo que tengo es un objeto transferible. Porque puedo verlo como el objeto que es y no tener que transferirlo,
pero también al pegarle B, puedo decir que es transferible, es un objeto transferible, ¿verdad? Por ejemplo. Y no se me ocurre C, pero de pronto podría ser, qué sé yo, que si requiere la firma o no. Un documento como documento, digamos, puede ser que no la requiera, puede ser que diga, pero es un caso, digamos, de elementos, digamos, legales, por ejemplo, de legalidad, con algún elemento de legalidad. ¿Ok? Entonces lo podríamos ver un poco como por ahí. Ok. Cuando estamos dibujando las relaciones de herencia en UML, por ejemplo, si veíamos esto, lo que van a notar, uno podría sacar dos líneas aquí y decir que una persona es un estudiante y una persona es un funcionario y cada una de esas líneas tendría un triángulo, digamos, que le conecta. Pero si ustedes notan esta forma de presentarlo, también usted podría, digamos, conectar las relaciones, los dos objetos con una única línea y de ahí sacar el concepto de herencia. Entonces yo podría decir que estudiante y funcionario es un caso, son dos casos particulares del concepto de persona. ¿Ok? Y a nivel de las estructuras, ¿verdad? Digamos, ya cayendo un poquito más, digamos, a nivel de UML, vamos a ver qué notamos, ¿verdad? Imaginen que yo pensara en una figura geométrica, ¿ok? Entonces, una figura geométrica, piensen en una figura geométrica, cualquiera que se imaginen, ¿verdad? El triángulo, el cuadrado, el círculo, el rectángulo, el trapecio, no sé. Yo podría tener una clasificación, ¿verdad? Porque vamos a tener un conjunto de atributos y un conjunto de métodos y podría tener una clase particular o una subclase, que es un caso particular de figura al cual también tiene un área y también tiene un tipo, etcétera, ¿verdad? Pero también, por ejemplo, en el caso de un círculo tiene un radio, porque es lo que yo necesito para poder calcular el área. Entonces tendrá su set y get, por supuesto, pero además de eso yo puedo hacer el cálculo del área, digamos, de un círculo. ¿Ok? Por ejemplo, para que simplemente lo calcule. ¿Por qué? Porque resulta que calcularlo es, no sé, una fórmula que ya existe. Y va a quedar guardada, digamos que la idea sería que quedara guardada, por ejemplo, en este atributo área para que luego, indistintamente, yo quiera decir, ¿verdad? Quiero ver cuál es el área del círculo. ¿Ok? Entonces yo simplemente la calculo y después simplemente retorno su valor. ¿Ok? Entonces tengo estructuras especializadas, comportamientos especializados, estructuras y comportamientos generales, pero se podría ver como si fuera la suma de. O sea, es que el círculo no es solo lo que tiene el círculo, es lo que tiene el círculo más lo que tiene la figura declarada. ¿Ok? Si lo llevamos al código, lo que vamos a ver es que efectivamente creamos una clase figura como las que estamos acostumbrados a hacer, muy sencillos con sus atributos, área y tipo, ¿verdad? Su constructor que de pronto pues no especifica nada, ¿verdad? Y sus métodos. Perfecto. Aquí digamos que lo diferente es esta palabra que se ve por aquí, esta palabra que está por acá, que es la palabra protegido. Esta palabra, de ahí, Erika. Ok, esta palabra que dice protected. Protected, o que aquí lo estaríamos viendo como este gatito, este hashtag, ¿verdad? Que vemos acá, es uno que nos faltaba ver desde al principio, público y privado. Público decía, cuando yo pongo las cosas públicas, todo el mundo puede acceder a él. Cuando pongo las cosas privadas, nadie de afuera puede acceder a él. Por eso es que tenemos métodos que de manera indirecta nos permiten llegar a los valores. Ok, cuando ponemos protegido, lo que estamos diciendo es, vamos a ver, hay un doble comportamiento. Voy a abrir aquí un momentito, nada más, una pizarrilla. Ajá. Cuando nosotros hablábamos de, a ver, de visibilidad, si se acuerdan, lo que nos había alcanzado era para ver esto, público y privado, ¿verdad? Esto era público, esto era privado, y ahora estamos metiendo un tercero
al que le llamamos protegido. Entonces, visto, digamos, desde el comportamiento de los objetos, nosotros, si se acuerda, dibujábamos en algún momento los objetos como si fueran unas donas, ¿verdad? Y decíamos, aquí yo tengo un conjunto de atributos que normalmente defino privados y aquí tengo un conjunto de operaciones que normalmente defino públicas, ¿verdad? Y si el entorno, aquí yo tengo una determinada aplicación que necesita usar este objeto, ¿verdad? Conectar con este objeto para tener acceso a sus, a sus funcionalidades, lo que hacíamos era, digamos, hablar con la parte pública que este objeto tenía. Entonces yo puedo, digamos, tomar cualquiera de estas funcionalidades que están definidas públicas del objeto y yo nunca sé, digamos, de qué forma están declarados los atributos, porque están ocultos. Eso lo teníamos clarísimo. Ahora que estamos metiendo el concepto de protegido, lo que estamos diciendo es, por ejemplo, que podríamos tener un objeto de la clase, de una clase base, ¿verdad? Imaginen la figura. Y aquí vamos a tener una versión de objeto de una clase hija. Entonces, estamos hablando de que, por ejemplo, para nosotros, si esta clase base es una clase de figura, el concepto de una figura geométrica, y este es un círculo, ¿ok? Si seguimos aplicando esta modalidad, lo que va a pasar es que lo que nosotros definamos aquí como operaciones públicas a la hora de definir este otro objeto en una relación de herencia, lo público aquí sigue siendo público aquí. ¿Estamos de acuerdo? Porque todo el mundo lo puede ver. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo aquí una función X definida y la tengo pública, la puede ver esta aplicación sin instancia una variable de este tipo, pero esta X también la puede ver la clase hija porque está pública, ¿verdad? Como tal. ¿Qué es lo que pasa cuando yo pongo los atributos privados aquí? Privados es tan fuerte, es una visibilidad tan fuerte que desde afuera nadie puede tener acceso, inclusive las clases hijas. Entonces, de verdad es como un secreto que tiene la clase madre, ¿verdad? En donde se lo llevaría hasta la tumba porque nadie puede saber cómo se maneja eso. Y eso sería un problema, digamos, si lo vemos en un concepto de herencia que estamos tratando de manejar nosotros ahorita. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que A, ¿verdad? La clase que tengo A es un tipo de B. Y estamos hablando de que esto es una suma. O sea, estoy diciendo que B es un tipo de A, por lo tanto yo debería tener acceso a toda la definición de A. Y si esta cosa está privada aquí, no me van a dejar ver las cosas de A. Y no solo no me dejan verlas, sino que no puedo decir que forman parte de mí, digamos, ¿verdad? En mi definición. Y se cae completamente el concepto de herencia. Entonces, ahí la transformación es que el atributo se define privado con el hashtag. ¿Y qué significa eso? Bueno, básicamente privado lo que significa es que tiene una dualidad. Es público y privado al mismo tiempo. Entonces, resulta que es público para los hijos, para las clases hijas. O sea, si esa clase luego hace una definición de algo protegido y hace una relación de herencia, todo lo que haya definido protegido lo pueden accesar los hijos, ¿verdad? Las clases hijas, pero sigue siendo privado para el resto de clases. Es como en la casa. O sea, hay cosas, ¿verdad? Que tu mamá puede ser que te facilite y que te presta, pero ni a tiro se lo presta o lo deja como expuesto, digamos, para alguien de afuera. Literal, ¿verdad? Ese es el concepto de protegido. Cuando yo defino algo protegido, entonces
la clase hija que lo vaya a utilizar, digamos, tiene acceso a eso protegido que definí como si yo lo hubiese definido dentro de mí. Es como si fuera mío, ¿verdad? Para decirlo de alguna forma. Sin embargo, de afuera, en el momento en el que yo hago protegido esto, esta relación, perdón, esta ya no va, digamos por ahí. Bueno, por lo menos ya no podría acceder a aquello que haya sido protegido. Digamos, yo trataría desde esta, por ejemplo, para decirlo de alguna forma, si yo estos atributos los pongo públicos, esta aplicación no solo se mete a las operaciones, también se podría meter aquí. Si yo lo pongo privado, las aplicaciones pueden entrar a las operaciones, pero no a los atributos. Si yo lo pongo protegido, pueden entrar a las aplicaciones, pero no pueden entrar a los atributos, porque los únicos que pueden entrar en forma directa a esos atributos son las clases hijas. Entonces, vean que aquí, cuando yo empiezo a pensar que voy a tener una clase que eventualmente podría ser objeto de herencia de otras clases, declaro las cosas protegidas. Y protegidas dice que permite que las subclases puedan acceder a los atributos de la superclase, siendo privados para las demás. ¿Okay? Entonces vean que las funcionalidades siguen siendo públicas, pero este espacio se prepara para que en caso de que aquí haya una clase hija, la clase hija vea a esos atributos como si fueran de ella, fueran parte de ella. Y entonces, donde vemos el concepto de la herencia, vean que, por ejemplo, empezamos a involucrar, digamos, o así se construiría una clase hija. Vean que círculo es una extensión de figura. La palabra extends, para empezar, es como la palabra reservada a través de la cual yo digo círculo es un caso particular de figura. Pero claro, figura ya tuvo que haber sido definida antes, ¿verdad? Que era esta que estaba por acá. Ahora digo, en el momento en el que tengo que extends, digamos que digo que extiende de figura, es como si círculo ya tuviera inserto, declarado aquí adentro, todo lo que la figura tiene. Entonces, aunque usted aquí no lo ve visible, usted ya tiene un atributo que se llama área, un string que se llama tipo, una forma de crear un objeto que se llama el constructor de figura y tiene dos métodos getTipo y getArea, por ejemplo. ¿Ok? Aunque aquí no estén escritos, es como que le suma, ¿verdad? Al sumarle usted le agrega todo lo que haya sido definido en la clase base. Y puede, digamos, puede aportar una serie de funcionalidades más. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan que en algún momento nosotros hablábamos de la palabra this? ¿Alguien recuerda para qué servía el this? Claro, ahora ustedes generan código, ¿verdad? Y les dicen que les genere el set y el get y todo eso lo hacen automático. ¿Se acuerdan que yo algún día les dije, ¿verdad? Necesito explicar esto porque una vez que aprendan a hacerlo en automático, ustedes no se van a volver a preocupar por esas palabras. ¿Alguien recuerda para qué sirve el this? Eso, Andrés. Es para referirse al atributo de la clase. Para referirse a un atributo que está declarado en la clase. Buenísimo, ¿verdad? En el caso de que haya un parámetro que tenga el mismo nombre. Exacto. Entonces, buenísimo, ¿verdad? Porque entonces si se acuerdan, véanlo acá, por ejemplo, aquí está muy fácil porque no usamos el this porque no estamos recibiendo ningún parámetro, entonces este área y este tipo, por supuesto que se refiere a cualquier cosa que haya sido declarado en la clase, como lo dice Andrés, ¿verdad? Si yo hubiese recibido un parámetro y el parámetro se llama igualito que el atributo, tengo que hacer la diferencia de este es el global y este es el parámetro. Buenísimo, súper bien, Andrés. ¿Ok? Aquí el detalle es ahora, además del this que manejamos, ahora vamos a tener que manejar una siguiente palabra y es la palabra super. Super lo que indica es que es algo que no está definido en esta clase, que está definido en la superclase. Porque círculo es un caso particular de figura. Entonces, cuando yo uso super, me voy a referir a cualquier cosa que haya sido definido arriba, o sea, en la clase figura. Entonces yo puedo, como aquí el radio, si está definido, si lo ven acá, el radio está definido como un atributo propio del círculo, yo puedo referirme a él como radio común y corriente o como this.radio.
como lo menciona Andrés. ¿Ok? Pero vean que, por ejemplo, aquí yo voy a poner algo que se llame tipo y le voy a decir que es un círculo, pero tipo no está definido aquí, tipo está definido en la clase figura. Y entonces, para referirme a las cosas que están en la clase superior, yo puedo utilizar la palabra super. ¿Ok? Me estoy refiriendo a un atributo que se refiere a algo que está declarado en la parte superior. Yo en la clase hija puedo usar todo lo que está declarado en la clase superior siempre y cuando sea protegido o público. Si está puesto como privado en la clase mamá, en la clase madre, yo, aunque sea su hija, su clase hija, no puedo accederlo. ¿Ok? Entonces, eso es importante tenerlo aquí con respecto, por ejemplo, a lo que estamos viendo, digamos, del tema de visibilidad, porque el hecho de incorporar un tercer, digamos, valor en los tipos de visibilidad, ¿verdad? Básicamente lo que va a provocar es definir qué cosas se pueden manejar y qué cosas no se pueden manejar. Entonces, si pusiéramos a hacer el concepto, digamos, de lo que figura es aquí, si yo pienso que la figura geométrica es algo que tengo declarado aquí, que yo definí esto como protegido y le puse tipo, por ejemplo, y ahora hago una clase círculo aquí, y aquí definí algo que se llamaba radio, porque eso tiene mucha lógica, digamos, para un círculo, y yo lo defino privado, por ejemplo, ¿verdad? Estos son 2 puntos en realidad. ¿Ok? Entonces, como estamos diciendo que esta relación de herencia que tenemos aquí es y que es como que estuviéramos sumando, en el fondo es como si círculo fuera tan grande, digamos, como que tiene un tipo y un radio. Y si aquí hubiéramos definido métodos, los que sean, y aquí definimos otros métodos, los que sean, aquí ella cuenta, en el fondo es como que fuera esto. No sé si me voy a entender. O sea, círculo vendría siendo como la unión de lo que es figura más círculo. Lo que pasa es que a lo que yo voy a tener acceso, ella me ve este tipo aquí perfectamente y yo puedo acceder a él porque está protegido, ¿verdad? Y el otro es privado, pero es mío, está declarado dentro de mí, entonces de todas formas es mío, digamos, por decirlo así. Y dentro de esta clase, en el fondo, ver esta relación de herencia es como si esto fuera así. Lo que pasa es que hay algunas cosas que yo voy a acceder de forma dis, ¿verdad? Refiriéndome a lo que está definido dentro de él, y otras van a ser super. Super es que yo desde aquí, para poder acceder al tipo como tal, no puedo decir dis porque no está definido dentro de la clase círculo, está definido en la clase figura. Entonces, yo para referirme a esta de aquí arriba, yo tengo que decir super.tipo o dis.radio. Porque en realidad, aunque nosotros lo manejamos como si fuera esta forma, en realidad es algo partido, para decirlo de alguna manera. ¿Ok? Entonces, es válido esto que estoy hablando del super tanto para los atributos como para los comportamientos. Y ustedes van a ver que, por ejemplo, en este método que tengo aquí abajo, dice super.area es igual, bueno, a este cálculo, ¿verdad? Pi por r al cuadrado. Esta palabra super, vuelvo a lo mismo, lo que va a hacer es darle el acceso a algo que está definido en la superclase que se llama área, que si lo vemos es esta área que está definida aquí en la clase figura. ¿Okay? Entonces yo voy a alterar el contenido del atributo área desde la clase círculo, pero aunque yo no la tengo definida dentro de mí, la acceso de manera libre, digamos, a través del super y puedo hacerlo porque está protegida. Si esto estuviese privado y yo pongo super, aquí ni siquiera área, ni siquiera me sale disponible para modificación. Y el otro lugar donde aparece el super, si lo notan, es esta invocación que está aquí, que es como dice super con 2 paréntesis. Esto lo que hace es que en el constructor del círculo invoca la
llamada del súper y el súper es mande a llamar al constructor de la clase mamá. En este caso, mande a llamar al constructor de la clase madre, sí, el que no tiene parámetros. ¿Se acuerdan que podíamos tener distintos tipos de constructores, unos con parámetros y otros sin parámetros? En este caso, yo estoy mandando a llamar al constructor que no tiene parámetros en la clase. ¿Ok? Entonces, lo que le estoy pidiendo que haga es que ejecute el constructor de la clase figura para que me inicialice el área y el tipo en estos dos valores. Y después de que haga eso, me le agregue un 10 al radio y luego redefine el concepto de tipo que originalmente fue definido como no especificado en un nuevo valor y ahora se llama círculo. Queda claro la incorporación del protegido y la incorporación del this, ¿sí? Y el extends, que son como las tres palabras claves aquí. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. ¿No? La única forma de accesar a los atributos correspondientes a las superclases mediante super. O sea, si yo simplemente llamo a tipo igual tal cosa, no me lo accesaría. Si está protegido, sí podrías accederlo. Sí podrías accederlo siempre y cuando, Andrés, digamos, no haya nada en la clase hija que se llamara igual. Ok, digamos, por ejemplo, muy buena la pregunta, Andrés. Por ejemplo, ¿verdad? Aquí yo tengo tipo y tengo radio. Ya dijimos que aquí lo que necesitamos es que esté protegido. Yo estando en el entorno de círculo, podría referirme a tipo de una manera tan libre como decir tipo es igual a circulito, ¿verdad? Porque como no hay nada cerca de donde se está ejecutando esa instrucción que se refiera, digamos, al tipo como tal, yo no tengo que hacer ningún tipo de diferenciación. Si yo, lo que te quiero decir es que, por ejemplo, yo podría tener una clase A que tenga un atributo llamado tipo y podría tener una clase B que es hija de A y también tener un atributo tipo allá abajo en la clase B. Y entonces yo tengo que hacer la diferencia entre la que está aquí y la que está allá. Y ahí tendría que usar el is y el super para diferenciar si me estoy refiriendo a la local o a la que proviene de la clase superior. Pero si estás seguro que no hay nada de eso, perfectamente podrías utilizar el acceso al atributo de la clase superior sin utilizar ¿verdad? La palabra super. Ok, otra pregunta. Por ejemplo, si yo desde una clase hija modifico algún atributo por medio de super, cuando yo instancie nuevas clases hijas, ¿vendrán con este cambio? No, no porque la propuesta de tener esta relación de herencia es como que dijéramos, estamos aprovechando como en una cuestión como de reutilización. Entonces, cada vez que yo instancie, muy buena esa pregunta también, si yo digo círculo C es igual a new círculo, ¿verdad? Como instanciando una clase. Por ejemplo, esto lo que va a pasar o lo que ella va a hacer en memoria, perdí el mouse. Aquí. Esto, lo que ella va a hacer en memoria es que ella viene y dice, hace la suma de estas dos, ¿verdad? Porque círculo es todo esto, ya lo dijimos, y te saca una instancia aquí que se llame círculo, bueno, se llama C en este caso, ¿verdad? Y tiene campo para el tipo y tiene campo para el radio. Y los atributos y las funcionalidades que hemos estado hablando ahorita, digamos, siempre funcionan a nivel de instancia. Entonces, si luego yo digo círculo 2 es new círculo, en realidad estamos hablando de otra instancia por aquí separada y esta se llama C2. Entonces, digamos que tiene el mismo tamaño de la definición del círculo. Es una cuestión, este tema de herencia es una cuestión nada más de cómo estructuramos la forma que tiene un objeto, ¿verdad? Para aprovechar que, por ejemplo, yo a partir de esta figura, por ejemplo, pudiera sacar una hija más que se llame triángulo. ¿Me explico? Y entonces vos lo que estás aprovechando es una serie de funcionalidades y de servicios que están declarados de una forma más general que pueden ser, digamos, válidas
y compartidas, digamos, o no compartidas, sino como reutilizadas, definidas una única vez para uso de distintos tipos de figuras, ¿ok? Pero sí, efectivamente la instanciación es totalmente individual. Entonces, si yo desde una instancia, ¿verdad? Porque aquí tenés esta instancia C y vos vas a poder tener acceso a todas las funciones que hayas declarado en C. Si una de esas lo que hace es que a tipo le pone la palabra, no sé, el valor de X, en C2 no se aprovecha esa misma funcionalidad porque ese atributo no es global, no es estático. Sí, es propio, es de cada instancia, es propio de cada clase. Funciona igual, solamente que la estructura no es tan grande, sino que estás como factorizando, por decirlo así, un conjunto de atributos y comportamientos comunes y dejando en las clases hijas lo particular. No sé cómo lo ves. Perfecto, prohibido. Ok, con muchísimo gusto. Bien, entonces seguimos. ¿Alguna otra consulta por aquí, por donde vamos? 2 y 5. Qué rico, qué temprano. Nos está rindiendo un montón. Muy bien. Ok, ahora, resulta que ahora estamos hablando entonces de que una forma, una clase perfectamente podría ser definida como en partes, ¿verdad? Y entonces hay ciertos atributos que yo podría tener en la clase superior y comportamientos que tengo definidos en la parte superior y otros que van a estar en la clase nueva, digamos, en la parte hija. ¿Ok? Resulta que, ¿se acuerdan cuando nosotros hablábamos en las clases originales que decíamos que uno podía tener sobrecarga de métodos? ¿Alguien recuerda el concepto de sobrecarga de métodos? ¿Qué era sobrecargar un método en una clase? ¿Qué era? Es Ajá. Dale, el- Andrés. tener un método con el mismo nombre, pero con que reciba diferentes parámetros. Ajá. Sí, era como la Mm. posibilidad de tener varias versiones de hacer la misma tarea, o sea, varios métodos con el mismo nombre, como lo dice Andrés, pero como van a vivir dentro de la misma clase, para poder hacer diferencia y que no hubiera conflicto, ¿verdad? Digamos, la regla era que tuvieran distintos tipos de parámetros o diferente cantidad o diferente orden de los parámetros. El asunto es que teníamos que tener versiones que fueran distintas, que se podían llamar exactamente igual, pero cada una de las funciones iba a tener, digamos, maneras distintas de hacer las cosas, si se acuerdan. ¿Ok? Cuando hicimos como cómo definir la edad de una persona, que sea que yo mando el entero o mando la fecha de nacimiento, por ejemplo. Las dos tienen un parámetro, pero son parámetros distintos, entonces ellos dos pueden sobrevivir juntos dentro de la misma clase. Ahora, hay una definición o un concepto que empezamos a hablar aquí en herencia que se llama sobreescritura, no sobrecarga, sobreescritura de métodos. Y la sobreescritura de métodos tiene que ver con herencia. ¿Por qué? Porque ahora estamos hablando de que lo que tenemos es una relación como así, donde tengo una clase definida con una serie de atributos y una serie de comportamientos y ahora van a ser una segunda clase que aprovecha todo lo que está definido aquí y tengo la posibilidad de tener mis propios funcionamientos, mis propias operaciones. Pero podría suceder que la versión de una funcionalidad que está declarada en la clase superior, digamos, no me sirve porque está, digamos, más que todo definida en términos de los atributos generales que están definidos aquí. Y yo necesito, por ejemplo, un poco más de detalle, porque necesito, como el círculo es la suma de lo que tiene la figura más lo que tiene el círculo, yo necesito poder hacer una operación que involucre las características de las dos clases. Por ejemplo, el método toString, que si se acuerdan, el método toString lo que hacía era armar en un renglón todo lo que tenía una clase. Entonces, si yo defino el método toString en la clase figura, yo lo que voy a tener es la figura tiene área y tipo. Si yo construyo la clase círculo, yo puedo aprovechar todo lo que está declarado en la clase figura. Entonces, sí tengo un toString. Lo que pasa es que ese toString solamente me dice esta
¿verdad? Esto es lo que vale el área, esto es lo que vale el tipo. ¿Y qué pasa si yo tuviera que decir lo del radio? Entonces, yo no voy a hacer un método que se llame datos del círculo. A mí me gustaría hacer el método toString. Y entonces, de alguna forma, tengo como que caerle encima a la definición original que estaba declarada en la clase figura. Y entonces yo lo que puedo hacer es una cosa que se llama una sobreescritura del método, es decir, sacar una nueva versión, pero la diferencia es que, digamos, vamos a ver, perfectamente podría, a diferencia de la sobrecarga, como estamos hablando de dos clases particulares separadas, la firma del método es exactamente igual. Si se acuerdan, el método toString no recibe parámetros y devuelve una hilera. Yo en la clase círculo podría tener la clase toString sin parámetros y que devuelva una hilera. Y usted me va a decir, no se vale porque círculo es la suma de ellos dos y ya hay algo que está definido así, te va a dar error porque estás tratando de inventar un método que tiene exactamente la misma forma de uno que ya existe. Pero como sí se hace la diferencia entre una clase y la otra, eso se llama sobreescribir la operación. Si yo voy a tener distintas versiones dentro de la misma clase, es sobrecarga y voy a tener que tener el cuidado de que tenga distinta cantidad de parámetros o distinto orden. ¿Ok? O distintos tipos de parámetros. Pero si voy a sacar una versión distinta de una que ya existe en la clase superior, entonces estoy hablando de carga de métodos o de redefinición de métodos, ¿verdad? Entonces, en Java, digamos, en Java sí se permite la sobreescritura de métodos. En Python no. En Python usted tiene una clase A, hereda una clase B, y si usted hace una definición del método, lo que hace es que le cae encima, digamos, o sea, solamente tiene una manera, digamos, de ejecutarlo. ¿Ok? Entonces, un poco la idea es cómo lograr una simplificación en dos sentidos. Uno, como les decía, para aprovechar las definiciones que ya existen y usted aporte una nueva versión, a pesar de que los dos objetos posiblemente sean diferentes, ¿verdad? Y también poder definir otros objetos modificando la implementación sin cambiar, digamos, la interfaz de estos objetos en particular. Entonces es como que volvamos a esto mismo, ¿verdad? Era la clase figura con el cuento del protegido y todo lo que veníamos viendo hasta el momento, y ahora agregamos el método toString que despliega el contenido del área y el tipo, ¿ok? Pero resulta que en la clase círculo yo aprovecho para escribir exactamente el mismo método. No tengo que agregarle más parámetros ni darle vuelta ni nada. Es el mismo método en la otra clase. Y si quisiera, digo, retorne el súper del tipo más el súper del arreglo más etcétera, ¿verdad? Aquí lo que estoy haciendo inclusive, vean que lo que hago es que mando a llamar al método toString que está declarado en la clase superior, y con lo que ella me devuelva, lo que hago es decirle, agréguele estos otros datos. ¿Ok? Y ojo con eso, porque aquí sí el súper se vuelve súper importante, ¿verdad? Casualmente. Si usted no le pone el súper, estás técnicamente construyendo una funcionalidad recursiva que no va a parar jamás, ¿verdad? Porque es el toString, del toString, del toString, del toString, ¿verdad? En cambio, si yo le pongo súper, lo que le estoy diciendo es vaya y ejecute el método toString que está en la clase superior, que es este que está acá, y lo que él retorna, agréguele el valor del radio. Entonces vean que lo que hace es reutilizar o reaprovechar la definición del toString superior para hacer algo más, pero el método se llama igual. No tengo que pensar en que tengo que inventarme otro nombre o mantener el nombre y los parámetros, porque ella sí reconoce como el lugar donde está declarado cada uno de los métodos. Eso se llama sobreescritura o redefinición de métodos en herencia. ¿Ok? ¿Claro ese concepto? Ok, Sí, profe, todo bien. ok, buenísimo, gracias. Este es Joshua, yo creo. Ok, entonces,
En resumen, ¿verdad? Venimos desde la persona a los estudiantes, de los estudiantes y funcionarios, digamos, a los administrativos y proveedores, a profesores. Cada vez que vamos bajando en la herencia, ¿verdad? Vamos agregando cada vez más especialización, cada vez más cosas específicas para comportamientos particulares. ¿Ok? Entonces, déjame ver. Los modificadores de acceso, me parece que eso es lo que ya hablamos hace un ratito, ¿verdad? Sobre todo los atributos y los métodos de la clase siempre son accesibles para el código de la misma clase. Siempre. O sea, usted, cualquier cosa que defina entre una clase, usted la puede tocar, sea privada, sea pública, sea como sea. ¿Ok? A nivel de la clase, nosotros tenemos que controlar el acceso desde otras clases y desde las subclases. Esos son los tipos de modificadores de acceso. Y esto lo vamos a manejar con esto que hablamos de la visibilidad. Es decir, con respecto a las clases ajenas, ¿verdad? U otras clases. Y desde mis subclases, yo tengo que decidir quién puede ver qué. Y eso lo manejamos a través de los accesores, digamos, o los modificadores de acceso a nivel de clase. Y a nivel de miembros, ¿verdad? Los miembros tienen modificadores de control de acceso. Entonces, el concepto de public, que ya lo conocemos, podemos permitir inclusive que todo lo que está declarado de la clase, digamos, pueda ser accedido por cualquier otro lugar, cualquier otro paquete, por ejemplo. Entonces, yo puedo tener una clase en un paquete 1 y tener otra funcionalidad en el paquete 2, y si la clase está definida como pública, yo puedo entrar ahí y crear instancias de ese objeto y tener acceso a lo público que dentro de ella está definido. ¿Ok? ¿Verdad? Pero, digamos como tal, yo podría tener inclusive a nivel de las clases controles para que alguien no accese una clase en particular. Entonces yo puedo hacer una clase que sea public class o simplemente poner class sin modificador, ¿verdad? Y eso significa que usted lo va a poder acceder, digamos, las clases que están definidas en el mismo paquete pueden entrar y trabajar con ella. Todo lo que está definido en la misma clase puede entrar y trabajar con ella, y todo lo que esté definido en otro paquete, sean clases o subclases, no importa. Pero si usted solo le pone la palabra clase sin modificador, digamos que usted desde cualquier otro paquete no puede entrar a ver las clases, porque se por default a nivel de paquete. Ok, entonces tenemos públicos o no ponerle modificador. No sé si ustedes han visto algunos códigos o en algunas páginas o en ciertos IDEs que ustedes dicen quiero crear una clase y nunca les pone public, solamente le pone class tal cosa. Eso automáticamente lo que provoca es que todas las clases que estén dentro de la misma carpeta la puedan manejar, pero fuera de la carpeta nadie la puede ver. Entonces vean que cuando yo pongo público es visible en todo lado, pero si no le pongo el modificador de acceso, digamos clases en otros paquetes o subclases en otros paquetes, no la pueden ver. Entonces uno tiene que tener cuidado porque a veces crea la clase como muy rápido, digamos, y el ambiente de desarrollo a veces omite la palabra pública en el modificador de acceso de la clase, ¿verdad? Y el detalle de estas clases, ahora sí, agregándole estos otros elementos a la clase, yo creo una clase y la declaro pública, todo el mundo puede hablar de ella. Si se acuerdan, nosotros habíamos hecho revisión pública de los modificadores de acceso a los atributos y a los métodos. Y habíamos hablado de final y habíamos hablado de static, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, si nosotros definíamos que un atributo era final, estábamos diciendo, estamos declarando una constante. Le vamos a tener que asignar un valor y esa constante no puede cambiar de valor en toda la aplicación porque usábamos final. Si usábamos el concepto de static, estábamos hablando que era una cuestión global, entonces como que se manejaba de una manera independiente y todo el mundo tenía acceso ahí, y cualquier valor que se le cambiara iba a ser, digamos, afectaba del otro lado. A nivel de una clase, uno puede, además de decir que es pública, puede decir si es final o si es una clase abstracta. ¿Ok? Y eso significa que si yo le pongo final a una clase, no puedo sacar hijos de ahí. O sea, es una clase final, o sea, terminal. De ahí no se puede hacer un extends, por ejemplo,
¿verdad? Y eso eventualmente podría hacerse, digamos, por razones de eficiencia, por razones de seguridad, porque normalmente el compilador, digamos, tiende a hacer distintas, digamos, optimizaciones de código cuando ya se da cuenta que los métodos no se van a redefinir o que la clase no se va a poder, digamos, extender, ¿verdad? Entonces, si se da cuenta que tiene la palabra final, digamos, la producción de código objeto es muchísimo más simple que si sabe que podría ser candidata a ser una clase madre de unas clases particulares. Profe, ¿Ok? una consulta. Dime. Al momento que se coloca final, uno podría extender de otras clases. O sea, entiendo que ella no va a poder heredar a tener hijos, pero sí puede ser hijo de alguien. Sí, usted puede extender de otra, pero ella no puede ser el extend de alguien. Ok, ok. ¿Ya? Digamos, por ejemplo, yo podría decir, el funcionario extiende de persona, sin problema. Pero si la pongo final, no voy a poder generar ni la clase profesor ni la clase administrativo, en el ejemplo que estábamos viendo al principio. Sí, yo puedo Ok. heredar de otra, pero no, de mí no van a salir más. Ese es el concepto de final. Muy bien. Ok, y después tenemos el concepto de abstract, que lo que define son dos posibilidades. Vamos a ver, tal vez para explicar eso. Va a pasarme para acá. Ay, imagínense, volvamos a la clase, esta clase es como el holamundo de la herencia. Ustedes han visto que uno está aprendiendo algo nuevo y siempre hay un ejemplo que es como el clásico. Bueno, cuando uno está enseñando herencia, uno siempre usa la clase figura geométrica, siempre. Entonces, digamos que olvidemos la modalidad, digamos, anterior. Suponga que yo tengo una clase figura y que yo quisiera, digamos, tener, digamos, como manejar tres tipos de figuras, ¿verdad? Otra vez el círculo, el triángulo y el cuadrado, ¿ok? En el fondo, ustedes y yo sabemos que estas tres son tipos de figuras geométricas, ¿verdad? Que posiblemente todas uno pensaría que tienen cosas como diferentes, pero tal vez pueden pensar que haya algo, digamos, que tengan en común. Ay. Ustedes piensan que podría haber algo, digamos, que tengan en común el círculo, el triángulo y la figura, como para que yo diga, yo voy a sacar, ¿verdad? Que era lo que les decía, ustedes pueden sacar unas herencias así, una para cada una, o como lo han visto en la presentación, que es que hacen un único triángulo y de ahí sacan todas las líneas. Es totalmente válido. ¿Ok? Piensen en el concepto, digamos, por ejemplo, un cuadrado tiene un lado y ese mismo lado es válido para los cuatro pedacitos, ¿verdad? Como tal, el valor. Entonces dicen, el lado vale 2, es 2, 2, 2, 2. El círculo, por ejemplo, podría ser que usted diga, sí, profe, pero es que el círculo tiene un radio. Y entonces eso, digamos, es el que sirve para usar el diámetro y en función de eso se dibuja el círculo, ¿verdad? Pero si ustedes lo piensan, digamos, podría ser como considerado como el lado del círculo que luego uno lo manipula para funcionar ese. Y en el caso del triángulo uno podría decir, no, profe, pero es que el triángulo lo que tiene es una base o una altura, ¿verdad? Digamos como tal, no es exactamente como un lado. Si usted se pone así a verlo, digamos, de pronto puede ser que usted defina entonces definitivamente aquí, por ejemplo, el radio, aquí la base y la altura, voy a ponerla aquí, y aquí el lado. Y son tres atributos. Entonces, de pronto puede ser que usted a la figura no le interesa, digamos, no hay atributos que poner. No importa, eso es totalmente válido. ¿Qué pasa cuando usted va a crear una clase círculo? Que ya veíamos, pero usted dice, yo hago un new círculo y es la suma de estas dos cosas. Hago esto, digamos, si es la suma de estas dos cosas y hago la suma de las dos cosas. Pero suponga que, por ejemplo, puede ser que yo tenga aquí una función, o teníamos, qué sé yo, como algo que nos interese calcular el área, porque eso sí tienen el triángulo, el círculo y el cuadrado, uno le puede calcular el área a todas, ¿verdad?
Entonces yo puedo decir, de ahí sí, es pi por r al cuadrado, o es base por altura entre 2, o es lado por 4, ¿verdad? Y ya defino cuál es el área, o hasta les puedo calcular el perímetro, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Entonces resulta que uno podría, digamos, definirle aquí la forma de calcular el área a cada una de ellas, la operación. Lo que pasa es que a veces uno necesita, digamos, ¿cómo le escribirían ustedes el método que calcula el área del círculo? Alguien diría, bueno, yo diría get área de círculo. El otro diría calcular área. El otro diría calcular área de triángulo o get área de cuadrado, por ejemplo. Y entonces se nos pueden ocurrir cualquier cantidad de combinaciones de nombres que se refieren a lo mismo. ¿Ok? Entonces resulta que en realidad, supongamos que en este ejemplo, de verdad, digamos que a Andrés se le ocurrió get area, nada más, que devuelva un doble, suponiendo que el radio obviamente debería ser un doble. Pero, digamos, a Sara se le ocurrió que para calcular el triángulo es calcular área de triángulo, de TR, peor todavía, ¿verdad? Y puede ser que alguien aquí que le dijeron, no, profe, es que a mí lo que me gusta es escribir los nombres de los métodos en inglés, entonces usted le pone, no sé, get square area. Y al final de cuentas, estos tres métodos, digamos, ¿verdad? Van a hacer exactamente la misma tarea. O sea, se van a encargar de calcular el área de la figura con la que estén trabajando en ese momento del tiempo, ¿verdad? Pero no sé si me explico, hay como mucho revoltijo, digamos, de los nombres de los métodos. En el fondo, digamos como tal, si uno quisiera calcular el área de un círculo o de un cuadrado de un triángulo, entonces significa que qué tirada, digamos, todo se llama como diferente. Entonces, me tengo que saber como digamos, demasiadas versiones de los nombres de los métodos para al final de cuentas hacer la misma cosa, era calcular el área de la figura, ¿verdad? Entonces resulta que existe la posibilidad de que usted, digamos, como que use un mecanismo que le va a servir para estandarizar una orden o el de una operación sin decir cómo se lleva a cabo esa operación. Es como que yo quisiera ordenar la casa y decir, no, yo necesito dar una orden y que cuando yo dé esa orden todo el mundo la ejecute cada quien a su manera, pero que todo el mundo responda a la misma instrucción. Entonces, puede ser que de verdad se les ocurra decir, yo voy a calcular el área. Y entonces, como quiero lograr uniformidad en todas las clases hijas que tengo, la voy a definir en la clase superior. Yo digo, voy a calcular el área y que lo que quiero es que me devuelva un valor numérico doble con punto decimal. ¿Tiene sentido? Pero la pregunta de los 10.005 aquí es, ¿cómo calcula, con qué datos calcula este método el valor que necesita si esto no tiene atributos? ¿Por qué? Porque en realidad es un lugar que está sirviendo en este momento simplemente para poner ahí cosas que se quiere que sean comunes, digamos, de invocación común o de valores compartidos, ¿verdad? Como tal. Entonces, resulta que uno podría, digamos, si lo hacemos de esta manera, cuando yo vaya a construir la clase, yo voy a tener que decir cómo se calcula el área dentro de la clase figura, pero ni siquiera tengo datos para poder hacer eso, porque ni siquiera, digamos, ya vimos que los tres métodos perfectamente podrían ser distintos. Entonces resulta que uno puede a nivel de un método, ponerle la palabra abstract al método. Y abstract, calcular área que retorna un doble, lo que quiere decir es que yo voy a definir cómo quiero que se llame la operación, pero no voy a implementarla.
Y entonces, cuando hayan clases hijas que hereden de la clase figura, en este caso, las clases hijas se van a ver obligadas a decir cómo se calcula el área para su caso particular. Entonces, yo me voy a ver obligada a escribir aquí la versión de calcular área que devuelve un doble, pero aquí voy a poder implementarla de acuerdo al círculo. Y aquí voy a tener que implementar la operación calcular área que devuelve un doble, pero voy a tener que hacer la implementación de acuerdo como lo hace el triángulo. Y aquí también. Voy a tener que decir cómo se calcula calcular área, pero lo hace según la versión del cuadrado. Entonces, ¿qué estamos logrando? Estamos logrando uniformidad. Y ya no importa, por ejemplo, que aquí se llame get area, ya no necesito get calcular área del triángulo o get square area, sino que en todas las clases hijas, esto se llama calcular área. Y cuando se le dice a una figura que calcule el área, se quiere que haga exactamente eso, aunque cada una de esas clases hijas la resuelvan de maneras diferentes. Entonces, cuando uno mete una clase, un método en una clase, pero no va a aportar su implementación, la define como abstracto. Y en el momento en el que usted define el método como abstracto, opa, ¿ok? En el momento que usted define el método como abstracto, la clase se vuelve abstracta. Y abstracta significa que usted no la puede instanciar. ¿Por qué no la puede instanciar? Lo que quiere decir que no la puede instanciar. Vean qué clase más brava la de hoy, qué montón de conceptos tenemos hoy. ¿Ok? Es que usted normalmente, usted hubiese, antes de definir esto así, usted hubiera puesto esto. Porque es una clase común y corriente, tiene constructor y todo lo demás. O sea, no es que no pueda. Sí podía. No le hubiera servido de mucho. ¿Por qué? Porque lo que tiene dentro de la clase definida, en realidad con eso no define gran cantidad de cosas, ¿verdad? Como tal. Pero el hecho de haberle puesto abstract, digamos, si usted le pone abstract, el compilador le pone esto en rojo. Y lo que le dice es, usted no puede instanciar una clase que ha sido definida como abstracta. ¿Por qué? Porque el abstract, digamos, anula por completo la instanciación de esa clase. Un poco el objetivo es, ¿cuál? Que la especialización, o sea, los objetos que sí tienen el nivel de detalle que posiblemente a nuestra aplicación nos interese, son las clases hijas. Usted posiblemente en su aplicación lo que va a usar son círculos, triángulos y cuadrados. Entonces usted necesita crear círculos, necesita crear cuadrados. Y de abajo sí puede crear un new triángulo, un new cuadrado, por ejemplo, ¿verdad? Pero la clase figura en realidad fue una decisión, digamos, estructural de construcción de la clase simplemente para tener ciertos valores que pudieran ser comunes ahí. Entonces, en realidad no tiene mucho sentido, digamos, crear la clase figura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella no tiene muchas cosas que son como los detalles de las figuras que usted sí va a manejar, ¿verdad? En este caso. Entonces, acá dice que una clase abstracta, si yo le pongo a una clase abstract, es que no se puede instanciar y además va a tener que definir una serie de métodos que deben ser implementados en subclases, ¿verdad? Y solo se pueden crear instancias de sus implementaciones. ¿Ok? Entonces, si yo le pongo final, la diferencia es, si yo le pongo final a la clase, yo no puedo crearle hijas. ¿Ok? Si yo le pongo abstracta a la clase, número 1, no puedo crear ejemplares de ese tipo. Y número 2, si quiero, le puedo poner métodos como firmas de métodos, ¿verdad? Como declaraciones de cómo quiero que se llame un método para que luego cuando existan las clases hijas, sean las clases hijas las que digan cómo se hacen, la implementación del método como tal. ¿Eso queda claro?
Sí, profe. Sí, sí, Andrés. Ok, y ya para terminar la de hoy. Tum, tum, tum. Por ahí voy. Ok, voy para acá. El concepto de los miembros que habíamos hablado, ¿se acuerdan que habíamos hablado? El concepto de los miembros, o sea, ¿cómo puedo yo controlar el acceso? No solo a nivel de la clase, yo puedo tener una clase final, una clase abstracta o una clase pública. ¿Ok? Ahora, a nivel de los miembros, o sea, a nivel interno de la clase, ya habíamos visto que puedo tener públicos y puedo tener privados. Si yo pongo privado, las cosas se pueden acceder solo dentro de la misma clase. Si lo pongo público, todo el mundo puede ver de todo, ¿verdad? Las hijas, las clases hijas, las clases que están en el mismo paquete, todo lo que está dentro de la misma clase, todo lo que está en otros paquetes, todo el mundo entra hasta la cocina, digamos, ¿verdad? Si yo le pongo, si no pongo el modificador, se puede acceder en la misma clase y en el mismo paquete, pero no en otros paquetes. Eso funciona igual en la parte interna. O sea, yo puedo declarar dentro de una clase un int ID y eso es absolutamente visible, digamos, en la clase y en los mismos paquetes. Funciona casi como si fuera público, pero dentro del mismo paquete, no hacia otros paquetes. Y si le pongo protegido, lo puedo acceder dentro de la misma clase, lo puedo acceder en el mismo paquete o en otros paquetes. Entonces yo podría tener una clase madre en un paquete y unas clases hijas en otro paquete si quisiera, y si lo puse protegido, ella sí lo ve, ¿verdad? Digamos que era lo que mencionábamos ahora. Este es el cuadro, digamos, resumen de eso. Público entra a todo lado, protegidos solo las subclases en otro paquete, en el mismo paquete y en la misma clase, sin modificador, solo a nivel del mismo paquete y la misma clase, y privado solo en la clase, ¿verdad? Básicamente, para hacerlo dibujado así. Y bueno, este sí ya lo habíamos analizado la vez pasada, el final, el static y el abstract, ¿verdad? El final es un atributo que yo defina como final, es una constante. El método que yo defina, bueno, aquí es a nivel de atributos, ¿ok? El static a nivel de atributos lo que hace es definirme la variable global, entonces yo puedo cambiar el valor en cualquier lado, pero es el mismo valor para todas las instancias. El static a nivel de método, lo que hacemos es tener un método que yo puedo accesar desde cualquier lugar. Y el final es que yo no puedo hacerle redefiniciones. No la puedo hacer sobre escritura. A ver, o sea, si es final, yo lo que no puedo es hacerle sobre escritura en una clase derivada, o sea, en una clase madre, en una clase hija. Ajá. Yo puedo tener sobrecarga dentro de la misma clase, puedo tener n versiones del mismo método, porque acuérdense que lo que me varía es la, los parámetros, son los que me controlan, digamos, ese tipo de servicio. Pero si yo tengo un método A en una clase y tengo una clase hija y necesito hacer la redefinición del método A con la misma firma, yo podría hacerlo sí y solo si ese método no está puesto como final. Si está como final, no me dejan hacer sobreescritura. ¿Ok? Que es básicamente por ahí. Y el concepto de abstracto a nivel de método es esto que les mencionaba, en donde el método está declarado sin implementación, ¿verdad? Que tiene sentido hacerlo, digamos, solo cuando estoy en relación de herencia, y que la idea es que sea como una forma de estandarizar comportamiento general que yo necesite que todas las clases que derivan de la clase superior o la clase madre, digamos, implementen ese comportamiento de manera particular. ¿Ok? Y finalmente, ya con esta para terminar, es el tipo de los objetos de una subclase. Un objeto de una subclase es de más de un tipo. O sea, ojo con esto. Si yo tengo un objeto de tipo estudiante, es de tipo estudiante, pero también es de tipo persona, en el ejemplo que veíamos. ¿Ok? Si yo tengo un objeto de tipo profesor, es de tipo profesor, pero también es de tipo funcionario, pero también es de tipo persona. O sea, yo a un objeto en una relación de herencia le puedo decir, usted es de tipo persona, y siempre me va a decir que sí, en ese contexto, ¿verdad? Yo a una figura geométrica le puedo preguntar, ¿usted es de tipo triángulo?
Me puede decir que sí, pero le puedo decir, usted es una figura, y siempre me va a decir que sí. Y eso es importante para cuando entremos a ver la parte de excepciones, porque el orden en el que uno acomode, digamos, las distintas catch a la hora de manejo de las excepciones puede ser importante, ¿verdad? Hacen diferencia. Ok, aquí tengo un ejemplo. Sí, hasta aquí voy a llegar. Aquí tengo un ejemplo. Imaginen que tengo 3 tipos de personas. ¿Ok? Dicho esto, que dijimos aquí, que cualquier objeto de la familia persona es una persona, en el fondo es una persona. Cualquier objeto de la familia figura es una figura, ¿verdad? Como tal, yo podría hacer unas cosas tan locas como estas, ¿verdad? Vean que aquí tengo un main en donde defino un arreglo de un conjunto de personas para que quepan 3 objetos de tipo persona. La clase mamá de todo, de donde se desprende todo. Y vean que yo en la posición 0, 1 y 2 puedo crear estudiantes, profesores y administrativos, por ejemplo. Y usted se preguntará, pero es que uno define estudiante E es igual a new estudiante, porque tiene que hacer juego lo que está en la declaración de la variable con la instanciación de la variable. ¿Se acuerdan que hablamos de esos conceptos? ¿Cómo es eso de que yo estoy creando un estudiante que se supone que es una clase muchísimo más grande que la persona y se la estoy poniendo a una variable que es de tipo persona? Porque gente sub-0 es de tipo persona. Y esto es porque un estudiante de todas formas es una persona. El profesor de todas formas es una persona y el administrativo de todas formas es una persona. Entonces yo podría tener un arreglo muy general donde sé que lo que hay dentro de él son personas, aunque sean personas de diferente personas, ¿verdad? Y como personas yo puedo hacer un recorrido por ese arreglo y ejecutar alguna funcionalidad que se encuentre declarado a nivel de personas, por ejemplo el toString. Entonces lo que sucedería es que cada persona cuando se le invoca que ejecute su toString, si no lo tiene implementado en las clases hijas, ejecuta el que está por default en la clase superior. Si tiene definido el que está en las clases hijas, digamos, ignora el de la clase superior y ejecuta el de las hijas. Y entonces diría, bueno, esto es un estudiante y esto es un profesor y esto es un administrativo. ¿Okay? Que bueno, por ahí es donde vamos a comenzar la próxima clase. Yo creo que hoy, con esos conceptos que son bastantes, creo que nos vamos a quedar hasta hoy. El viernes vamos a arrancar con un Kahoot, con una herramientilla ahí de jugar, digamos, para hacer una revisión de estos conceptos que estamos viendo hasta ahorita. ¿Ok? ¿Cómo lo ven? Preguntas. Apenas voy por la mitad de la presentación, voy por la 30, son 60 casi. Así que el próximo viernes vamos a hacer un ejercicio tal vez más práctico, digamos, para ver cómo funciona todo esto, digamos, ya puesto en, ¿verdad? Ya puesto en práctica. No sé si tienen alguna duda hasta acá. Si no, pues entonces nos veríamos el viernes. ¿Está bien? Hoy están muy callados, espero que estén aquí. Gracias, Andrés. Hoy has estado aportando un montón. Gracias, Sara. Pura vida. Bueno, gente, entonces nos estamos viendo. Quedemos aquí para que tengan un chance y se estiren. Ok, pura vida. Cuídense mucho, que estén bien. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Igual, cuídense mucho. Muchas gracias.